Aunque tengo un poco de espacio, estoy acostumbrado a ensancharme así. Bueno, el título del tema de hoy, mis hermanos, es el cumplimiento profético en tres etapas. Una profecía que se cumple en tres etapas. Y esto nos corrobora, hermanos, el poder de Dios. Nos corrobora que todo lo que Dios ha profetizado por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles, se tiene que cumplir tarde o temprano y cabalmente, sin falla alguna. Y esto lo vamos a ver, en este sermón analizaremos y veremos una profecía muy interesante, además de importante, y el cumplimiento en tres etapas diferentes. La primera etapa que vamos a ver sería el significado del Valle de los Huesos Secos. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esa historia? La segunda etapa sería el exilio del pueblo de Israel, o sea, la diáspora del pueblo de Israel en el año 70. Y la tercera etapa sería en el cumplimiento de esta profecía, ¿sí? Entonces, es por medio también de nuestro, más bien del profeta Ezequiel. Muy bien, entonces les decía en este tema vamos a analizar lo importante de esta profecía y de su cumplimiento en tres etapas. Ya hemos predicado sobre esta profecía, como les decía, solo en su contexto general, pero nunca habíamos hablado o predicado sobre su interpretación, y menos en combinación del cumplimiento de tres etapas diferentes. Y empezamos por la primera etapa, el cumplimiento más bien por la primera profecía, que es la del Valle de los Huesos Secos, que se profetizó aproximadamente en el año 590, o 590, 580 más o menos, antes de Cristo. Entonces, estas profecías, Dios, por medio del profeta Ezequiel, profetizó que iba a ser cómo iba a ser la situación del pueblo de Israel después del exilio en el año 70, y también cuál sería la situación del pueblo de Dios después de profetizar por otro profeta, en este caso el profeta Isaías también participó lo que Dios haría por su pueblo. Es entonces, mis hermanos, en estos últimos tiempos, y entonces todo, casi todo lo escrito en esas profecías, Dios lo ha cumplido cabalmente. Y esto yo creo para aquellos que no creen en la palabra de Dios, no me refiero a ustedes, es obvio, aquellos que no creen en la palabra de Dios, que no creen en un Dios todopoderoso, el cumplimiento de estas profecías les tiene que abrir el entendimiento. Así que empezaremos leyendo Ezequiel 37 del 1 al 14. Ahí vamos a situarnos para poder tomar esos textos como base. Ezequiel 37. Ezequiel 37, 1 al 14. Exactamente, Ezequiel 37, del 1 al 14. Síganlo ahí, hermanos, se los leo. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió a la piel, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre,
y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra sus sepulcros, y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los haré reposar sobre su tierra, y sabrán que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice el Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues espero le hayan puesto atención, porque muchas de estas cosas vamos a ver. El Señor prometió ahí que iba a poner espíritu de vida en ellos, ¿verdad? Y después vamos a ver qué es lo que sí recibió el pueblo de Israel y qué es lo que no recibió. Muy bien, para poder entender claramente esas tres etapas, mis hermanos, del pueblo de Israel, ya una vez leído los textos que leímos, veremos quién fue el profeta Ezequiel, cuándo vivió ese profeta. Y bueno, pues creemos que vivió en la época del exilio babilónico, 600 años antes de Cristo. Nació alrededor del año 627 a.C. al 621 a.C. en Jerusalén, en el seno de una familia sacerdotal, y fue deportado a Babilonia y llevado en exilio en el 597 a.C. junto con miles de judíos, y posiblemente fue contemporáneo de su tocayo, de mi hermano, del profeta Daniel. Muy bien, entonces ya una vez viendo esto, David, ¿no? David. Muy bien, aproximadamente fue en el año 509, 580 más o menos. Y Ezequiel profetizó cómo iba a ser la situación del pueblo de Israel. Después se profetizó por otro profeta, decíamos Isaías, y por los últimos tiempos, y entonces todo o casi todo lo escrito de esta profecía se ha cumplido cabalmente. Bueno, todo esto ya lo dijimos, lo repito para estar en contexto. Ahora veremos la primera etapa de estas tres etapas, mis hermanos, que es la del Valle de los Huesos Secos. Esto yo creo que ya muchos de ustedes ya tienen bien sabido qué significa. Dice Ezequiel 37:2, dice que eran muchísimos esparcidos por toda la faz del campo. Eran incontables, ¿sí? Millones de huesos había en ese momento. Y exactamente como lo profetizó Ezequiel, así estuvieron todos los judíos esparcidos por todas partes del mundo por casi 2000 años. ¿Sí? Millones de ellos fueron esparcidos desde el año 70, profetizado por el mismo Dios, más bien por el mismo Jesús. Jesús fue el que les dijo, cuando le dijeron, mira qué muros tan hermosos, dice, bueno, pues en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado, ¿verdad? Lo profetiza Jesús. Prácticamente estaban muertos como los huesos secos. Sin tierra, sin Dios, sin religión, sin templo y sin vida espiritual, ¿sí? Y esta interpretación la da Dios mismo por medio de su profeta Ezequiel, en Ezequiel 37:11. Nos dice claramente, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿quién? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Entonces vemos la interpretación, porque habíamos hablado solo del Valle de los Huesos Secos, nunca lo habíamos interpretado, y ahora veremos la segunda parte. La segunda parte fue la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70, profetizado por el mismo Jesús. Dividió más bien el cristianismo y el judaísmo en ese momento. Recuerden, en ese tiempo Dios les advirtió, ¿verdad?, que en cuanto vieran todo eso, huyeran a los montes, y según se entiende que en esos tiempos murieron muchos judíos por no obedecer
las instrucciones del Señor, ¿verdad? Pero en ese tiempo ningún cristiano murió, según se entiende en la historia. Porque por medio del general Vespasiano y Tito, el general Tito también, invadieron Jerusalén y quemaron el templo judío y lo saquearon. Y desde ese día el pueblo judío fue lanzado al exilio, en cumplimiento también, hermanos, de otra profecía emitida por Dios mismo. Mucho antes del año 70, veamos Jeremías 9:16. Jeremías. Y hablando de eso ahorita, del saqueo, les doy un dato, del saqueo del templo en el año 70, cuando vivía este señor que murió también, Ratzinger. ¿Sí se acuerdan quién era Ratzinger? Benedicto XVI. Algunos rabinos jóvenes de Jerusalén, de Israel, le enviaron una carta pidiéndole a Ratzinger que regresara los utensilios que Roma se robó del templo en el año 70 y que regresaran la sagrada menorá, el candelero de las siete velas que tenían en su poder. Ya los judíos, según tengo entendido, tienen hicieron otra menorá, pero ellos no quieren usar esa, sino quieren la original. Ahora al otro papa que acaba de morir también, Francisco I, a él no le mandaron carta, le exigieron, regrésanos lo que se llevó Roma en aquel entonces, en el año 70, que según se entiende los tienen en los sótanos del Vaticano, que según ahí están los utensilios de oro y de plata que se llevó Roma, y también la menorá. Dice Jeremías 9:16, dice, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Eso fue una sentencia de Dios. Desde luego, obviamente, esta sentencia fue por la desobediencia del pueblo de Israel, porque el Señor les advertía cosas y no entendían. Ellos eran duros de servicio. Por eso es de que el Señor les advirtió, si no se componen, si no obedecen, serán esparcidos por todas las naciones del mundo. Y eso fue desde luego antes más bien antes, no fue después del año 70, fueron esparcidos por todas las naciones del mundo. Y por esa causa es que Ezequiel, que como decíamos fue contemporáneo del profeta Daniel, Dios le permitió ver esta situación en el Valle de los Huesos Secos. De tal manera, mis amados hermanos, que Dios también nos permite en estos tiempos conocer la interpretación de estas profecías para que su iglesia, desde luego, pudiera entender cabalmente todo esto, y no solo entenderlo, compartirlo con aquellos que no han conocido de la palabra de Dios. Muy bien, dice Ezequiel 37:2, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Así estuvieron los judíos en Babilonia y muchos otros países como huesos secos, como huesos muertos, sin formar pueblo, sino esclavos de sus opresores y separados unos de otros, así como estaban todos los huesos secos en ese valle, ¿verdad? Separados, sin esperanza humana de que volvieran jamás a unirse, como se unieron los huesos secos en el valle. Y menos aún no tenían esperanza de formar un solo cuerpo. Y lo menos probable era que aún fueran capaces de formar un solo cuerpo político y espiritual. Un cuerpo político y espiritual vivo, ¿sí? Y Dios les da a saber a Ezequiel y a entender claramente lo deplorable del caso, para que Ezequiel supiera que no hay otro poder en el mundo que pueda hacer esas cosas, sino solo el poder de Dios. Amén. Nada más. Le da a saber eso Dios a Ezequiel, que pudiera remediar esta situación de los huesos secos, sino solo Dios. Los medios usados para reunir a todos esos huesos secos estaban secos, separados unos de otros, dispersos, y después de unirlos, de hacerles volver la vida, Dios le ordena a Ezequiel en el verso 4 del capítulo 37, le dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ahora Dios les dice también a aquellos que no los conocen, oigan palabra de Jehová. Amén. Y esto
es proclamar en ellos la palabra de Jehová. Así como Jesús fue engendrado por la palabra del Señor, asimismo también esos huesos secos obtuvieron vida. Pero pónganle atención bien a esto, obtuvieron vida, pero faltaba lo más importante para que ellos recibieran, desde luego, de Dios, dos cosas importantes. Una de ellas es que reciben solo la vida humana. Después Dios le ordena a Ezequiel en el verso 9, profetiza al aliento vital que hace que una persona sea un ser viviente. Nos viene a la mente recordar cómo fue en el principio de la creación, cuando Dios, ¿qué hizo Dios con Adán? Le sopló la nariz. Les dio soplo de vida. El hálito de vida, el soplo de vida. Y dice la Escritura, fue Adán un alma viviente. Así precisamente, en Génesis 2, 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y de esa manera también vimos la segunda parte del exilio del pueblo de Israel, que estuvieron secos desde el año 70 hasta 1948. ¿Sí? Entonces, así es como por la bendita palabra de Dios en aquel milagro tuvo efecto, y aquellos huesos muertos volvieron a tener vida. Pero notemos aquí una cosa importante, hermanos, solo recibieron el hálito de vida, el espíritu de vida. ¿Qué falta que reciban el pueblo de Israel? El Espíritu Santo, es correcto. Recuerden, hay un texto, vamos a leer Ezequiel 37, 9 y 10. Dice de esta manera, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. ¿Sí? Había el hermano que a mí me evangelizó hace 46 años atrás, tenía muy grabadas esas, cada que oraba decía, que salga tu palabra por la puerta de mis labios, pegando en los velos y en las piedras. Y una que entonces decía, este señor está loco, ¿no? Pero tenía toda la razón, la palabra de Dios sale por la puerta de nuestros labios y pega en los velos y en las piedras, en aquellos que no han recibido la palabra de Dios. Y así, de esa forma, esta profecía del profeta Ezequiel, amados hermanos, tiene un cumplimiento en tres diferentes etapas, como lo venimos viendo. Y esta profecía de esos huesos secos se ponen sobre sus pies después de casi 2000 años de exilio o de diáspora, en el exilio, muertos como huesos secos, sin llegar a recibir o a recuperar su identidad como nación, hasta que en estos últimos tiempos, y digo estos últimos tiempos, son nuestros tiempos, al menos los míos, yo nací un año después de este acontecimiento, se cumple otra profecía, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta de esta parte. El 81. Déjenme ver para no perderme. Muy bien. Los textos del Antiguo Testamento, viendo la tercera parte, son Isaías 66, verso 8. Isaías 66, verso 8. Dice ahí, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esto desde luego vamos a ver más adelante cuando nació, como ya lo saben, ¿verdad? Pero vamos a combinarlo con otro texto en el Nuevo Testamento. De esta forma, en estos últimos tiempos se levantaron esos huesos secos y muertos y cobraron vida como nación, ¿sí? Y vuelven a su tierra prometida y reaparecen como la nación de Israel después de casi 2000 años de exilio. Pues qué maravilloso, mis hermanos, que desde el tiempo del profeta Ezequiel, desde ese tiempo hasta nuestros tiempos, Dios nos permite a esta generación presenciar semejante milagro profético.
Porque nuevamente recuerdo en la mañana decíamos en la otra predicación, el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Y también se llevó a cabo en cumplimiento del texto del Nuevo Testamento, que ya todos ustedes conocen, Mateo 24:32. ¿Qué dice Mateo 24:32? Aprendan de la higuera. Amén. Dice, aprendan de la higuera. Cuando ven que sus hojas están brotando, saben que el verano está cerca. Así entre ustedes, ¿quién eran ustedes en ese tiempo? Los discípulos. Los apóstoles, así, representantes de la iglesia. Así entre ustedes, cuando vean que esas cosas están sucediendo, sepan que está a la puerta. ¿Quién? Jesús. Jesús. Entonces, entre esos dos textos, o tres textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, entran en cumplimiento, ¿sí? Entran en cumplimiento de profecías que valga la redundancia, se profetizaron hace milenios. Entonces también se llevó a cabo el cumplimiento en el texto del Nuevo Testamento, como lo leímos ahorita, ¿no? Bueno, así que recordemos que Israel solo recibió el Espíritu de vida, ¿sí? Pero no han recibido el Espíritu Santo, como lo recibieron, por ejemplo, los apóstoles en el año 33 de nuestra era, el día del Pentecostés, que decía que vinieron lenguas como de fuego, ¿verdad? Y, por ejemplo, la denominación de los pentecostés dicen que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos. No, ¿sobre quién solo fue derramado el Espíritu? Sobre los Los apóstoles solamente, exactamente. Sobre ellos nada más. Entonces Dios mismo dice, son nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Verso 27 dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu, o sea el Espíritu Santo, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Desde luego, obvio, esto va a ser cuando el pueblo de Israel reconozca al verdadero Mesías, o poco antes, si es posible, ¿verdad? Y esto sucederá después que el pueblo de Israel sea engañado. Primeramente tiene que ser engañado por el falso Mesías, por aquella abominación desoladora. Gracias, mi hermanita, le agradezco. Por aquel personaje que muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, ha de surgir de cualquier parte del mundo. Se especula que surgirá por ahí por Europa. Bueno, entonces, dice, les daré corazón, quitaré su corazón de piedra y les daré uno de carne. Y derramaré, dice, sobre la casa de David y sobre los... Esto es Zacarías 12:10, no les di el texto, ¿eh? Y en la segunda venida de Jesucristo, Israel reconocerá a Jesús como su verdadero Mesías. Pero antes de eso tienen que ser engañados por este personaje. Y confesarán con profunda constricción que Él, o sea Jesucristo, era aquel a quien sus antepasados traspasaron. Dice Zacarías capítulo 12, verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el hijo primogénito. En esos tiempos se especula que es cuando, poco antes, va a ser derramado el Espíritu Santo, dice, sobre toda carne, de mis siervos y mis siervas. No es sobre toda carne, es sobre todo el mundo, no es sobre los siervos de Dios, sobre las siervas de Dios. Así entonces llegamos al tercer cumplimiento, hermanos. Este tercer cumplimiento de esta profecía en esta generación, o sea, en 1948. Las hojas de la higuera, dice, cuando veas que las hojas están brotando, sabes que el verano está cerca. ¿Cuándo brotaron esas hojas? Obvio, brotaron el 14 de mayo de 1948, cuando en las recientemente llamadas Naciones Unidas, en la Primera Guerra Mundial fue Liga de Naciones. En la Segunda Guerra Mundial ya se instituyó como Naciones Unidas, se decreta que Israel es un Estado y regresan 270,000 judíos sobrevivientes del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, regresan a su tierra. Ese es nuestro punto de fe número 22, el recogimiento del pueblo de Israel, ¿sí? Es nuestro punto de fe número 22. E inicia ese recogimiento del pueblo de Israel. La cuestión era, yo me hacía la pregunta, bueno, ¿cómo es que regresaron? Después de casi 2000 años a su tierra y regresan 270,000, ¿dónde van a vivir? Bueno, según el estudio y según la indagación para todo esto, se sabe que desde el siglo XVIII los judíos empezaron a comprar tierras
a los palestinos. Tierras que los palestinos decían que no produce nada. Pero nuevamente otra profecía cumplida en estos tiempos es que dijo Dios que mientras estuvieran en el exilio, su tierra no produciría nada por la desobediencia de ellos, que dijo que tenían que trabajar la tierra 6 años y dejarla reposar el 7º año. No lo hicieron. Dice, entonces esa tierra reposará del trabajo que no les permitieron ustedes y que no iba a producir hierba alguna. Pero que cuando Israel fuera puesto en su tierra de nuevo, dice que Israel florecería. Y literalmente Israel floreció porque Israel es exportador de frutas, legumbres y flores por miles de millones de dólares anuales. Israel ya inventó cómo desalinizar el agua del mar, inventó la siembra por goteo. Bueno, para que se den una idea, de 10 premios Nobel, 6, 7 son de los judíos. Entonces tenemos mucha inteligencia en nuestros hermanos judíos. Entonces todo eso se cumple, es otra profecía cumplida, el hecho de que Israel floreciera. Otra profecía sería cuando dice la Escritura que en los últimos tiempos Dios les daría pureza de labios a su pueblo. ¿Sí saben qué es eso? Recuperarían su idioma. Exacto, recuperarían su idioma natal, su idioma básico. También otra profecía es que su moneda, el shekel, sería también recuperado. Todas esas son profecías cumplidas, hermanos, en nuestros tiempos. Para que entonces entendamos, no vamos a decir, tenemos un Dios así, así, no. Tenemos al único y sabio Dios como Dios. El único que puede hacer todo esto posible frente a su pueblo, no a los incrédulos, porque los incrédulos no van a creer esto. Esto, hermanos, es cumplimiento para beneplácito de su pueblo, para que nosotros glorifiquemos y ensalcemos el santo nombre del Señor día con día y día a día ensalcemos el santo nombre del Señor. Porque su palabra, mis hermanos, es la que nos limpia, ¿verdad? Amén. Recuerden cuando llegó con Pedro y le dijo, Señor, tú no me puedes lavar los pies, ¿no? ¿Cómo crees? Si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Ah, no, diciendo así hasta las manos y la cabeza. No. Ustedes decían son limpios por la palabra que les hablé. Entonces vean ustedes la importancia de tener el hábito de la lectura bíblica. La palabra de Dios te limpia, te va limpiando día con día con día, te va limpiando. Y entonces vas entrando en lo que hace falta en la iglesia, hermanos, en el ámbito de la santidad. En el ámbito de la santidad. Porque sin santidad, ¿qué dice la Escritura? Nadie verá al Señor. Ahora díganme lo contrario de eso. ¿Qué es? No. Lo contrario de eso es que con santidad puedes ver al Señor. Porque sin santidad no lo puedes ver. ¿Qué hacía Adán y Eva antes de pecar? Podían ver y hablar con el Señor, ¿verdad? Sí. Antes de pecar. Pero cayeron en pecado, fueron expulsados del paraíso. Pero así dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero si entras en el ámbito de la santidad, si mueres santo, me refiero en el Evangelio, dice Apocalipsis 14:13, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos sí. Entonces, si morimos en el Evangelio, hermanos, no se preocupen, no teman a la muerte. Dice el Señor, no temas al que puede matar el cuerpo, pero el Espíritu no puede. No temas lo que te puede hacer el hombre. Teme al Señor. Según Apocalipsis 14:7, dice, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces es importante entender que todo esto, hermanos, no es para los incrédulos. Es para que su pueblo se regocije y glorifique el santo nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces esto, llegamos a ese tercer cumplimiento de esta profecía en esta generación 1948. Nuevamente, el pueblo de Dios, Israel, resurge como nación nuevamente desde 1948. Resurge como nación y entonces tenemos nosotros la certeza, hermanos, de que lo que Dios nos ha profetizado, de que vamos a obtener vida eterna, lo creamos de todo corazón. Porque mis hermanos, el tema del mediodía les decía, ¿no? A veces se apaga la fe, a veces se enfría la fe, por muchas razones se enfría la fe. Pero mientras nosotros tengamos nuestra fe puesta en el Señor, dice, el que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Entonces, estas profecías, hermanos,
al menos a mí, en mí generan fe en Dios, generan confianza en Dios, pero también generan en mí un temor reverente hacia Dios. Porque nuevamente, hermanos, hemos dejado de lado parte de la liturgia de la iglesia, la liturgia original de la iglesia. Aunque ya me han dicho, aún este nuevo sobredor me acaba de decir que no, la liturgia cada quien la puede hacer como quiera. Para empezar, es de anticuado, de viejito, de lo que ustedes quieran y manden. Pero mis hermanos, yo siempre estaré en contra de las malas actitudes, en contra de lo que no vaya de acuerdo con el Evangelio. Y no importa, le digo a mi señora, pero oye, ¿por qué te tienen tanto coraje ellos y ellos y ellos? No te preocupes, mi amor, vamos por buen camino. El Señor dijo claramente, bienaventurado aquel que sufra por causa de mi nombre. Amén. Y mis hermanos, la congregación que pastoreo saben que todo lo que yo les digo está en este sagrado libro. Amén. No hay nada que yo saque de aquí, solo de aquí. Entonces, y por ello es de que me han tildado de aburrido, inclusive, pasado de moda, legalista. Pero hermanos, hay cosas que no se deben de permitir en las congregaciones. Para empezar, ya ahora la gran mayoría de las congregaciones ya traen su teléfono, a veces están hablando por teléfono, a veces se paran, entran, salen, hay niños corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Recordemos cómo es la liturgia con los judíos. Hace mucho les hablé a mis hermanos de eso y les decía, los judíos desde las 6 de la mañana están orando. Y me propusieron, ¿por qué no nos reunimos desde las 6? Lo que el Señor ha dicho, de que nos va a dar vida eterna, nos va a dar la corona de la vida. Amén. ¿Sí? El Señor no miente. Dice en Juan 14, 15 y 16, ¿me amas? Guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre que te envíe el otro consolador para que esté contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Yo lo creo por fe. ¿Ustedes? Amén. Yo lo creo por fe. El Señor no miente. Así que hermanos, pues este es un tema también un poco breve, pero a la vez corroborándonos el cumplimiento de esta profecía en 3 etapas. En el Valle de los Huesos Secos, el exilio del pueblo de Israel en el año 70 y el regreso del pueblo de Israel a su tierra en 1948. Y esto decíamos que esta profecía tendría su cumplimiento en esas 3 partes. Ezequiel profetizó al Espíritu y le dijo, Espíritu, ven de los 4 vientos, profetiza sobre estos huesos. Bueno, pero el pueblo de Israel, el Valle de los Huesos Secos, no recibió el Espíritu Santo. Todavía están cegados, por decirlo, ¿no? Recuerden cuando el apóstol Pablo dijo, hermano, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando los judíos ya recapaciten, lo dijo Jesús, cuando venga yo, dice, me verán los que me traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán como se afligen por el hijo primogénito. Es cuando entonces van a decir, este era el verdadero Mesías. Pero recuerden cuando en su primer discurso de Pedro les dijo, ustedes mataron al dador de la vida. Entonces, así como se compungieron en aquel entonces, dijeron, varones, hermanos, ¿y ahora qué hacemos? Lo primero que les dijo Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo vendrá el momento en que el pueblo de Israel se le diga eso, arrepiéntanse. Y quizás se bauticen muchos también, ¿verdad? Pero hubo muchos judíos que se convirtieron al Evangelio. Pero en estos tiempos, la mayoría, hermanos, todavía no aceptan a Jesús como el Mesías, ni aceptan el Nuevo Testamento, ni nos aceptan como cristianos. En una ocasión estuve hablando con mi hijo sobre las profecías y había un señor, en un restaurante había un señor muy bien vestido en la mesa siguiente y volteaba a vernos y le decía a mi hijo de ciertas profecías y me dice el señor, oiga, disculpe que lo interrumpa, dice, oigo hablar a usted de profecías, dice, ¿me podrían dar una profecía de estos tiempos? Dice, ¿por qué he oído a tanto charlatán que nomás habla por hablar, sin bases bíblicas? No, pues hay varias, deme una profecía. Y le di la profecía de Isaías 66, versos 7 al 9, donde nos habla precisamente de este tema, ¿no? Y después me dice el Señor, lo felicito porque usted me dio textos del Antiguo Testamento. Dije, también hay en el Nuevo, ¿no? Como acabamos de leer ahorita en Mateo 24. Dice, ¿sabe usted quién soy yo? Le dije, no, pues no tengo idea, no lo conozco.
Dice, yo pertenezco a la comunidad judía. Dice, bueno. Dice, ahora entendí por qué me dijo, usted me ha dado textos del Antiguo Testamento, porque no aceptan ellos el Nuevo Testamento. Entonces, hay profecías en el Antiguo y hay profecías en el Nuevo. Les di ahorita, les enseñamos a unos hermanos el porcentaje de profecía en el Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene un 27% de profecía Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces no podemos dejar de lado, como me han instruido, entre comillas, de que no predique yo profecía. Cuando la palabra de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en sus corazones. Con ese texto, Pablo también dice, no menosprecien la profecía. También en otro texto dice Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras en profecía que 1000 palabras en lenguas para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía edifica a la iglesia. Porque entonces estamos ahorita corroborando que la palabra de Dios se cumple, tarde o temprano se cumple. Dios no miente. Así que, amados hermanos, espero que, bueno, yo sé que algunos de ustedes ya conocían algún movimiento de estos, cuando regresó el pueblo de Israel, el Valle de los Huesos Secos, pero yo quise ponerlo en estas 3 etapas, porque van de la mano, son profecías en secuencia, ¿verdad? Con desde luego un lapso de tiempo gigante, aproximadamente 500 y tantos años antes de Cristo, y se cumplen hasta el año 1948, cuando el pueblo de Israel regresa a su tierra. Pero nuevamente todavía no reciben la lluvia tardía. Recibieron el espíritu de vida, se volvieron a poner de pie, volvieron a ser nación, volvieron a regresar a su tierra, pero todavía no reciben al Espíritu Santo, hermanos. Y va a llegar el momento en que lo reciban, ¿verdad? Y glorifiquen el santo nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Pasa a ustedes, mis hermanos. A vos Dios les paz. bendiga.